todos. Muchas gracias, doctor Oscar. Muchas gracias, Genoveva, por la invitación. Es algo que nos viene moviendo a todos, ¿no? Los conflictos que han pasado en toda América Latina y también en Europa. Yo vengo de un año sabático en Suecia, acaba de ganar el partido de origen nazista, es la primera fuerza hoy en el Congreso de Suecia, en las últimas elecciones de este año. Entonces, es un fenómeno internacional, va mucho más allá de América Latina, desgraciadamente, ¿no? Entonces, bueno, para resumirles, hablar un poco de Brasil, desde antes de las elecciones que Bolsonaro y los extremistas de derecha prepararon un ambiente para una intervención militar que impidiera una posible victoria de Lula como presidente. ¿Sí? Con eso, eso no ocurrió, entonces ellos acamparon en frente de las instalaciones de las Fuerzas Armadas, del Ejército, esperando por una intervención que ellos vienen pidiendo desde 2013 en las marchas en contra de Dilma, pero tampoco ocurrió. Entonces, de forma no institucionalizada, esos militares reformados, personas de las fuerzas de seguridad pública, participaron de los actos terroristas que ustedes asistieron en televisión, o diretamente, o siendo lenientes en no impedirlos, y hasta protegiendo a los demás. No fue solo eso, no salió en los medios, pero hubieron también invasiones y depredaciones en Brasilia, la quema de los ónibus y todo eso antes, y durante el acto que estaban realizando destrucción del Congreso y la Suprema Corte, también hubieron derrumbes de las torres de electricidad, por lo menos en 3 estados, Paraná, Rondônia y São Paulo, e intentaron invadir las refinerías de Petrobras. Es decir, fue toda una articulación, ¿sí? A nacional. Eso fue un largo proceso, ¿no? Que intentaban impedir la elección de un nuevo gobierno desarrollista. Entonces, durante las elecciones ya venían con la compra de votos, cuando Bolsonaro todavía era presidente, las amenazas y asesinatos de líderes y votantes del Partido de los Trabajadores, la deslegitimación de las encuestas, que todas daban la victoria a Lula, deslegitimación de las urnas, de la Suprema Corte y de los tribunales electorales, cotidianamente en los medios, ¿no? En el día de las elecciones, la Policía Rodoviaria la Policía Federal de Caminos paró a los buses y a los carros con electores de Lula y no les permitía seguir para votar, ¿sí? Después de los resultados, diseñaron un plan para impedir la diplomación de Lula en el Congreso, ¿sí? Y en la Suprema Corte. Y entonces se anticipó la diplomación para evitar este golpe. El gobernador de Brasilia nombró una semana antes al ex secretario de Seguridad de Bolsonaro, como se dice, un bolsonarista raíz, como secretario de Seguridad de Brasilia. Ese fue el facilitador del motín, ¿sí? Porque las puertas de todos los edificios estaban abiertas, del Congreso, la Suprema Corte, todo abierto, no fue necesidad forzar, ¿sí? No hubo reacción de las policías legislativas, ni la de Brasilia, ni la Guardia Presidencial. Al contrario, hay fotos, hay videos de los policías saludando y sacando fotos, selfies con los terroristas, ¿no? Y además abrieron las puertas traseras y organizaron los terroristas para escapar después de que hubo la respuesta de Lula y la intervención del gobierno, ¿no? Y además intentaron impedir la acción de las policías ya después de la intervención para arrestar a los terroristas. No permitieron arrestar a todos y la mayoría huyó, ¿no? Todo fue muy bien articulado por las fuerzas de seguridad pública, la Guardia Nacional, la Policía Militar y las Fuerzas Armadas, y desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, a Lula, su ministro de Seguridad recién indicado, le presentó un proyecto de las Fuerzas Armadas para que aceptara su deposición, eso en los bastidores, ¿no? Y entregar el poder provisionalmente al Congreso y a los militares. Eso ocurrió también en 64, ocurrió con el gobernador de Río hace unos años y similar al caso de Evo Morales, renuncia y ya no va a pasar nada, entréganos el poder. Al contrario, Lula no aceptó y nombró a un interventor sobre las fuerzas de seguridad de Brasilia, que fueron las que no operaron y participaron del acto, ¿no? Y la Suprema Corte determinó la deposición del gobernador y de este secretario de seguridad que facilitó todo. Bueno, entonces la intervención otra vez no ocurrió, ¿no? Y la intervención militar
Todas las instituciones rechazaron los actos terroristas y por eso ahora hay una cierta desmovilización, lo que no significa que acabó. ¿Sí? Siguen actos aislados de extremismo y terrorismo, por ejemplo, con las torres, siguen derrumbando torres. ¿Sí? Y eso, ¿por qué? Porque es una estrategia organizada por todas las instituciones, en particular de seguridad en Brasil, desde 2013, incluso con participación de políticos de izquierda y de derecha. ¿Sí? Entonces, así empiezan los golpes en Brasil. Te dan un susto y un aviso, ¿no? Como ocurrió con Lula. ¿Sí? Una amenaza que asusta al presidente, asusta al Congreso y movilizaciones populares de clase media militar y militares que son impulsadas por los medios. El lema de Bolsonaro y de todas las anteriores es patria, familia y libertad. El lema de Mussolini. Así dice todos ellos y Bolsonaro. ¿Sí? Entonces, la pregunta que me hizo el doctor cuando me invitó, ¿qué pasa en la mente de esos fanáticos bolsonaristas que ponen sus celulares en la cabeza para pedir ayuda de los extraterrestres? Yo estuve buscando, doctor, una respuesta. Algunos no me gustan porque son muy psicologizantes, ¿no? Y yo creo que la respuesta es manipulación psicológica de masa, pero también es política, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Esas prácticas extremistas, fascistas y terroristas son basadas en el odio y en el miedo, ¿sí? Pero tienen que partir de algunas condiciones previas. Primero, es necesario que se genere en el país, ustedes me van a entender porque aquí está empezando, un ambiente de excitación política y punitivista basada en discursos de odio y violencia. Campañas de difamación y movilización agresiva de la sociedad en contra de un enemigo. ¿Sí? En Brasil, essas campanhas punitivistas se pautaram no combate à corrupção, em contra do pago de los impuestos, a Copa do Mundo, se exigia transporte gratuito para toda la, gratis para toda a população, pautas inalcançáveis. ¿Sí? Com essas pautas se alinearam todas as instituições do Estado, o mercado, os meios para atacar e deslegitimar e condenar liderazgos democráticos, em particular os do Partido dos Trabalhadores. Facciones del Ministerio Público, de todo el Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas, las policías, del Congreso, industriarios y financistas organizados, ¿sí? Las iglesias y los medios de comunicación, todos se juntaron para atacar y liderar y juzgar a los liderazgos y autoridades públicas, ¿no? Los partidos y las empresas que estaban aliados con el Partido de los Trabajadores. Es todo eso en contra de un proceso de desarrollo y bienestar social que estaba yendo muy bien. ¿Sí? Mientras eso, se va deslegitimando los liderazgos que representan esta realidad de bienestar y desarrollo. Para hacerlo, porque la gente estaba satisfecha, estaba bien. Entonces hay que crear una otra realidad paralela, imaginaria. ¿Sí? Lo que algunos autores llaman una aproximación de la realidad por intuición, no basada en la evidencia y en los hechos, sino en percepciones falsas e imaginarias que se van construyendo como una verdad absoluta y se va reproduciendo a través de los medios cotidianamente. ¿Sí? Entonces, Bolsonaro y su gobierno y sus redes consiguieron repercutir en masa las inverdades y brutalidades que decían. ¿Por quê? Porque já estavam instaladas essas condições prévias, emocionais, políticas e organizativas, o ambiente de excitação e ódio que já venia desde muitos anos, para que pudieran promover esses movimentos e afirmações negacionistas da realidade, do COVID, ¿no? E do bem-estar que se estava vivendo. Então, o terrorismo se basa nessa perspectiva de generar caos, desconfianza y acciones violentas. ¿Sí? Bolsonaro dijo en un determinado momento, ustedes ya saben lo que deben de hacer. Él ya estaba en Florida. Y cuando lo dijo en los campamentos, las redes que ya se estaban organizadas hace años, ahí ya circulaban las instrucciones bajo un sentimiento de frustración. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? Y ellos con el celular y nunca venían, ¿no? Y entonces el fanatismo y esta no conciencia de la realidad fueron construyendo una fe inabalable en la intervención que iba a ocurrir por cualquier medio, ¿sí?
Y entonces la excitación política que eso genera y esta hazaña punitivista de las izquierdas, el lavado cerebral ocurre en los grupos virtuales y se repiten, pero hay una orquestación en curso por detrás, organizada por dentro de todas las instituciones. Eso tenemos que tener claro. No es espontáneo, ¿sí? Y no es solo en algunos sectores, es transversal. El ideario fascista y neoliberal fue producido, entonces, cruzándose por todas las instituciones nacionales. ¿Sí? Entonces, me preguntan, ¿cómo la extrema derecha logró arrastrar tanta gente, ¿no? Y convencer a tanta gente con esas narrativas? Bueno, hay autores que dicen que históricamente la violencia grupal se basa en una guerra santa, ¿no? A donde construyes enemigos imaginarios. Eso se buscó, por ejemplo, en la Guerra Fría, en el periodo de la posguerra, y ahora se reproduce y se copia en Brasil y en América Latina y en otros países, ¿no? El combate a la corrupción fue el primer disparo que se transformó después en una guerra en contra solamente del PT y de sus miembros, perseguidos por el Poder Judicial, por los medios, por las Fuerzas Armadas, por la extrema derecha y por grupos de extrema izquierda, todos juntos, ¿sí? Y entonces rápidamente esta imagen de corrupción se transformó en comunismo y en diablo, cuando se juntan progresivamente todos esos factores, ¿no? Las religiones ponen el rótulo del diablo, tanto las neopentecostales, que son importadas de Estados Unidos, como la Iglesia Católica, que también ahora tiene mucha gente de extrema derecha, ¿no? Ese fue el telón de fondo inicial para las distorsiones cognitivas que convencieron finalmente la mitad, porque la mitad de la población apoya a Bolsonaro, ¿no? A pesar de los niveles de bienestar que ya se habían alcanzado. Y entonces pasaron a creer en supuestos escándalos de corrupción, que hoy ya se probó que son mentira, pero ellos no creen que es mentira. Ellos llaman a Lula de un ex condenado, ex prisionero, así lo definen, ¿no? Y con eso bajó la popularidad de Lula y Dilma, ¿no? A menos de la mitad, porque tenía más de 80% Lula cuando salió del gobierno. Entonces, Brasil, así, de esta forma, con estas distorsiones cognitivas, va caminando hacia la derecha. En 2017, 29% de los brasileños se definían como de izquierda y 22% como de derecha. Sin embargo, 24% de esos que se decían de izquierda tenían opiniones antagónicas en otras pautas morales, de costumbres, de corrupción, etc. Y dentro de la derecha, 61% tenían opiniones incompatibles en su pauta moral en relación a la derecha. Y entonces no era algo muy claro el ser de derecha y ser de izquierda. Ya en 2018, 30% se populariza el ser de derecha. 30% de los pardos y 21% de los pobres, hasta 2 salarios mínimos, declaraban preferencia por Bolsonaro. El bolsonarismo se hace popular. ¿Por qué? Porque empieza a reunir diferentes pautas, a flexibilizarse. El liberalismo emprendedor, el mérito, tú vas a tener éxito, ¿no? No debemos de pagar el impuesto, ¿quién va a pagar este pato? Yo no lo voy a pagar. Pobres resentidos con las políticas sociales, unos porque no recibían y el vecino sí, otros porque recibían pero creían que era muy poco, ¿no? Y movidos también por un moralismo religioso y un ufanismo patriótico. Bueno, en 2022 ya
Estados Unidos, Bolsonaro declarou a Trump I love you, não sei se vocês viram na tele, e ele não ama só a Trump, ele ama Estados Unidos e Bolsonaro estava privatizando e Lula agora está tentando revertir, incluso correos, salud, pensiones, bancos, bebidas, alimentação, todo, ¿sí? Para abrir espaço para as empresas transnacionais del mundo.
Es decir, se reproducen esos discursos sin ningún fundamento y se ataca a la ciencia. Lo mismo lo hacen las religiones, reafirman certezas supremacistas basadas en su fe. Somos el pueblo elegido, el otro tiene que ser eliminado porque es el diablo. Yo soy el hombre del bien, el del mal tiene que ser eliminado porque es el diablo. La familia tradicional soy yo, todas las demás tienen que ser eliminadas y no son válidas. Se busca siempre el exterminio del otro, del que no debería de existir, no debería ser parte del país y de la sociedad. Y es el exterminio, es lo más antiguo colonialismo que podemos conocer, ¿no? Y los de América Latina, pues somos la mayoría de no elegidos, de negros, de morenos, de todo lo indeseable, ¿no? Pasamos a ser el mal, el demonio, las izquierdas comunistas, los disruptivos de los modelos tradicionales y del neoliberalismo. Tenemos que ser señalados, punidos, exterminados, para que no se instale el comunismo. Ese es su discurso. Entonces se generan crisis como oportunidades para imponer esta democracia mutilada. Fue esta crisis impuesta que derrumbó a Dilma y arrestaron a Lula y ahora intentan derrumbarlo otra vez. Podemos dejar el resto para después, ¿sí? Gracias. Pues.